visitado la casa de don Fernando, la casa de un diplomático a cuya memoria honramos todos los días. Es un honor tener con nosotros este 13º curso de Historia de Relaciones Internacionales, un curso que ha sufrido bastantes altibajos con los sucesivos cambios de aforos y cierres perimetrales, pero bueno, al final, gracias al empuje de su señor director y al empuje de la casa también, hemos sacado un proyecto que yo creo que es muy interesante, que es una de las señas de la casa y que yo creo que es fundamental a la hora de entender la figura de don Fernando y de todo ese momento histórico y de ese mundo, ¿no? Para nosotros simplemente agradecer el trabajo que todos los años hace, el año pasado no pudo ser por la pandemia, hace nuestro querido Javier, y a todos los profesores que van viniendo por aquí, pues darles la más cordial bienvenida. Comentarles que, como todas las actividades, estamos grabándolas en vídeo para luego pasarlo por el canal YouTube, y a partir de mañana, que es lo que estamos tratando de resolver ahora, intentaremos que esté disponible en el canal TEAM para que, aunque tenemos problemas de aforo, tengamos la mayor disponibilidad posible. ¿De acuerdo? Muchas gracias, y tiene la palabra Javier, que presentará el curso, y al primer ponente. Muchas gracias. Bueno, gracias al director de la Casa Museo, a Fran González. Esta andadura de estos cursos comenzó en el 2005, hace ya unos cuantos años. No es la primera vez que nos vemos afectados por una crisis de distinto tipo, entonces económica, bueno, esta sanitaria y económica, la del 2008, entonces pues no pudimos celebrar una edición, pero tenemos la voluntad siempre de volver. Y cuando yo me despedía en el año 19, en la 12ª edición, pues hace justo 2 años, fue en marzo del 19, les decía que la edición número 13, pues que para mí no tenía ninguna influencia esos números, que para algunos podían ser algo complicado. Bueno, pues se nos cruzó el coronavirus en medio, y ahora volvemos con el número 13 igualmente, y convirtiendo lo que fue o lo que ha sido esta limitación en la que nos encontramos actualmente, limitación para atraer a ponentes de fuera, pues lo hemos convertido en una oportunidad, porque realmente nosotros en todas estas ediciones hemos traído, pues en varias ocasiones, catedráticos de la Sorbona, y ahora venía yo recordando con Javier Márquez a Jean-Claude Alain, que fue discípulo de Durosel, uno de los grandes popes de la historia de las relaciones internacionales, y que estuvo aquí en el 2006. Y hemos tenido otros catedráticos de la Sorbona, como el caso de Jean-Marc Delaunay, catedráticos hispanistas muy distinguidos de Alemania, de Inglaterra, profesores de Marruecos, cuando hablábamos de las cuestiones que tenían que ver con la conferencia de Algeciras y el imperialismo. De manera que siempre han sido cursos que han contado con las voces más autorizadas. ¿Qué podíamos hacer en una edición con las limitaciones que tenemos en estos tiempos? Pues podíamos hacer un enfoque sobre un tema en el que íbamos a contar con los mejores especialistas también, y es Canarias en las relaciones internacionales contemporáneas. De manera que lo que vamos a hacer, y les decía que estamos convirtiendo una necesidad en una oportunidad, lo que vamos a hacer es poner en clave Canarias, y no es baradí realmente, pues muchos de los temas que hemos tratado a lo largo de estas ediciones. Hemos hablado en estas ediciones de las guerras mundiales, hemos hablado de la política imperialista en el noroeste de África, hemos hablado de la política exterior española, de muchas cosas. Y en todas esas cosas estaba Canarias presente. En la edición de este año vamos a poner el foco precisamente en el archipiélago, de manera que creo que salvamos el expediente, ¿no? El expediente, que siempre significa hacer un curso con la ambición que siempre hemos tenido para estos cursos. Yo cuando los planteé hace ya, pues eso, más de 15 años, me propuse que aquí vinieran voces de fuera, sobre todo nuestros alumnos nos oyen en la universidad,
nosotros pues somos conocidos para nuestra audiencia, pero que pudieran traer voces que fueran autorizadas. Y en este caso pues tenemos voces también autorizadas sobre el tema que vamos a abordar. Y como les digo, además un vínculo hacia o con las ediciones anteriores que hemos tratado muchos de los temas que aquí van a salir a propósito de Canarias. Bueno, ven ustedes que en esta 13ª edición vamos a abordar pues esa proyección internacional del archipiélago desde la segunda mitad del siglo XIX. Seguramente hoy Javier Márquez nos hará una pequeña introducción para desembocar luego en lo que él conoce pues como pocos historiadores en España, que es la coyuntura del 98 y cómo se desenvuelve Canarias en esa redistribución colonial de fin de siglo. Mañana habrá una conferencia sobre la revalorización internacional de las Canary Islands, de la etapa en la cual Canarias fue un enclave básicamente británico en términos económicos, y llevaremos esa reflexión hasta 1936. El jueves 25 el profesor Juan José Díaz Benítez, uno de los máximos especialistas también en la Segunda Guerra Mundial, nos hablará de Canarias en la crisis del sistema internacional y el nuevo orden mundial, desde la guerra civil hasta el final del franquismo. Y luego, el último día, el viernes 26, tendremos a Francisco Quintana, que nos va a hablar sobre el archipiélago canario en las relaciones internacionales desde 1975 y prácticamente hasta la actualidad. Un Francisco Quintana que además pues tiene mucho que ver con el hecho de que estemos aquí estos historiadores, porque él es el impulsor de esta escuela canaria de historia de las relaciones internacionales, que también tiene una cierta presencia de historiografía española, porque lógicamente a ustedes no se les escapa que Canarias es un territorio, en términos internacionales, un territorio de primer orden para España y para su política exterior durante gran parte del siglo XX, precisamente desde el 98, que va a abordar hoy Javier Márquez. El archipiélago se convierte en la frontera, el archipiélago se convierte en un territorio especialmente vulnerable, especialmente sensible, y al que van dirigidas muchas de los objetivos y las ansiedades también de esa política exterior. Por tanto, que se estudie relaciones internacionales de Canarias no es algo, como les decía, baladí, y en eso tiene mucho que ver, como les decía, Francisco Quintana, que fue el director de todos los que vamos a pasar por aquí estos días, el director de tesis, y que es uno de los grandes internacionalistas también españoles. Bueno, y empezamos hoy con esa conferencia de Javier Márquez, que es compañero en el Departamento de Ciencias Históricas, doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas, profesor de Historia Contemporánea en esta universidad desde 1998, y que, como su investigación efectivamente pues ha tratado en gran medida sobre cuestiones internacionales, pues ha realizado estancias en Londres, en Nantes, en Washington, en La Habana, sobre todo en un principio con la investigación de su tesis doctoral, que fue una tesis magnífica y que contó con fuentes pues muy diversas. También dentro del currículum de Javier Márquez pues podemos destacar esa treintena de publicaciones en forma de libros, de capítulos de libros, de artículos que versan también sobre los más variados temas, entre los que se encuentran, por supuesto, que va a abordar hoy, Canarias y la crisis internacional de 1898, la emigración y el rechazo al servicio militar en Canarias durante el siglo XIX, los repatriados isleños de la guerra de Cuba, o más recientemente la ley de vagos y maleantes en el archipiélago durante el primer franquismo. También además hay que destacar que la tesis de Javier Márquez, una tesis que se publicó cuando ya era extraño casi completa, un gran volumen, pues fue premio del Ministerio de Defensa y publicado por el propio Ministerio de Defensa Nacional. Actualmente se encuentra en las primeras fases de un amplio proyecto de investigación sobre marginalidad, crimen y represión, que gira en torno a las leyes de peligrosidad social en España entre 1933 y 1990.
Y sin más preámbulos, pues le doy la palabra a Javier Márquez, que nos va a hablar sobre la situación de Canarias en la redistribución colonial en torno al 98. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, pues agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Casa Museo León y Castillo por acoger este curso, ¿no? esta jornada. Una institución a la que yo le tengo un especial cariño también, porque ahora que Javier citaba mi tesis, pues aquí pasé unas cuantas horas rebuscando entre los papeles de don Fernando León y Castillo, ¿no? Que fue, como sabemos, un protagonista muy, muy destacado de este periodo del que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Este periodo del último tercio del siglo XIX y el tránsito intersecular. Por supuesto, también agradecerle a mi colega, compañero, amigo Javier por invitarme a dar esta pequeña charla. Y permitirme de alguna manera revisitar un tema que yo ya hacía tiempo del cual me había despegado algo, porque como Javier había planteado, mi tocayo, pues yo ya estoy investigando en otras cuestiones. Y sin embargo, bueno, cuando me invitó, me solicitó que si quería participar aquí, pues me he vuelto otra vez a revisar aquellas trabajos que había hecho, sobre todo en torno a la tesis, y bueno, y pues de ahí he sacado algunos elementos que son los que les voy a plantear hoy, ¿no? El título Canarias en redistribución colonial en torno al 98 puede parecer un tanto extraño si no estamos familiarizados con la terminología, el uso que se emplea punto de vista de la historia de relaciones internacionales para este periodo, pero trataré de explicar exactamente en qué consiste. Voy a estructurar la charla en tres bloques. Uno que va a servir como una especie de introducción, como también planteaba Javier, ¿no? Muy breve sobre Canarias en el siglo XIX, ¿no? El protagonismo internacional de Canarias en el siglo XIX. Luego pasaré a calibrar cuál fue el contexto que rodeó a eso que conocemos como la crisis de 1898. Que bueno, sabemos que fue una crisis interna española, ¿no? Famoso desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias de ultramar, ¿no? Cuba, Filipinas, los archipiélagos del Pacífico, Puerto Rico también, pero sobre todo hay que enfocarla desde la perspectiva de que también fue una crisis internacional, es decir, donde van a aflorar toda una serie de elementos, de factores que por un lado ponen en evidencia cuál era la verdadera situación de España y con ello también de Canarias en relación al equilibrio de fuerzas o de poderes que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y que se expresa de manera cruda en esa fase final del siglo. Y luego también el 98 como crisis internacional permitió lo que se conoce como un viraje en la diplomacia española, es decir, partiendo de una situación que era muy complicada, de toma de conciencia de unas debilidades estructurales muy fuertes y que veremos que afectan sobre todo a la seguridad del flanco sur español. Lo que decía Javier, pues Canarias se queda como el limes, ¿no? la frontera meridional española, ha perdido, bueno, pues todo el espacio ultramarino. Bien, eso exige
un replanteamiento en términos diplomáticos, en términos de alianzas, etcétera, en términos incluso de llevar a cabo una política exterior efectiva, que hasta ese momento pues los gobiernos de la primera restauración, sobre todo en la fase canovista, pues habían claudicado de implementar esa política exterior efectiva. Y bueno, eso nos va a llevar a un año clave, que es 1907, que solamente voy a apuntar ahí, porque Javier mañana va a retomar, ¿no? Vas a retomar por ahí para ya apuntar hacia lo que es Canarias ya en esa fase de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, y un último aspecto que voy a tratar, pues la crisis del 98 en sí misma, ¿no? Así que el planteamiento que yo me hice en su momento cuando elaboré la tesis era si se puede hablar de que hay un 98 canario, es decir, si la crisis de 1898 tiene una identidad propia en lo que se refiere a cómo impacta en el archipiélago. Y yo creo que sí, es un poco lo que traté de demostrar, entre otras cosas, en la tesis. Yo creo que sí, efectivamente, hay unas características propias de la crisis de 1898 para Canarias, ¿no? Y que, bueno, luego pues trataré de resumir brevemente. En lo que se refiere al siglo XIX, bueno, yo creo que habría que distinguir dos momentos, antes de 1880 y después de 1880. Es decir, es verdad que durante prácticamente 2/3 del siglo XIX, las dinámicas de la política internacional van a provocar muy pocos sobresaltos en el archipiélago canario, ¿no? Solo en la fase en que se producen las independencias, las guerras de independencia hispanoamericanas, ¿no? Es decir, esa primera fase de desintegración del Imperio español, bueno, pues aparece un peligro difuso sobre el grado de contagio que esas emancipaciones hispanoamericanas podrían alcanzar a Canarias. En todo caso, se trata de una hipótesis nunca concretada respecto a alguna rumorología, respecto de que alguna oferta incluso de traspase de la soberanía de las islas, pero bueno, en general poco afectó ese proceso, sí, en términos, digamos, para la seguridad del archipiélago. En otros términos sí afectó, desde un punto de vista económico sobre todo, ¿no? Y el resultado de todo aquello pues fue paradójicamente la integración plena, es decir, la homogeneización administrativa del archipiélago con el resto del Estado español, ¿no? Es fruto pues de lo que es la implantación del régimen liberal. Bueno, a partir de ahí entramos en una fase, digamos, de cierta estabilidad, entre otras cosas porque sobre todo los Estados-nación europeos están completando el proceso de lo que llamaba Hobsbawm la doble revolución, ¿no? Es decir, todo un periodo donde los principales vectores de la política continental se enfocan hacia adentro, es decir, todo el periodo de las revoluciones del siglo XIX, del XX, del 30, del 48. Se completa también todo lo que es la fase de la primera revolución industrial. Y en todo caso, el espacio de conflicto mayor entre las potencias europeas, que no olvidemos, formaban parte de un sistema cerrado que es el Orden de Viena, ¿no? De 1815 tras la derrota de Napoleón. Ese escenario de conflicto, como les decía, estaba muy alejado de Canarias, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de Oriente, que luego se manifestará en
53 con la guerra de Crimea, etcétera. Es decir, escenarios de conflicto que poco afectan al archipiélago. Vale. ¿Qué ocurre? Que vamos a asistir a una serie de cambios muy importantes a partir de 1880. Vamos a entrar en una nueva fase, tanto lo que se refiere a la segunda revolución industrial, que es mucho más tecnológica, es mucho más intensa, que abarca muchos más estados o países, tiene una dimensión mucho más globalizadora, ¿no? como sabemos. Y bueno, y aparecen en escena, ¿no? Nuevos actores muy poderosos, muy potentes, ¿no? Nuevas potencias, nuevas viejas en algún caso, ¿no? Porque acceden a este estatus. Ya no está en Gran Bretaña sola, ¿no? Como gran potencia industrial, pues estará Francia, estará Alemania a partir de su unificación en 1870. Se incorporará un poquito más adelante los Estados Unidos, Japón, la era Meiji, etcétera, ¿no? Y bueno, fruto de estos cambios profundos, como digo, a partir de esa fecha del 80, también evoluciona el equilibrio de fuerzas del sistema europeo de Estado. En ese momento Canarias está viviendo también una crisis interna muy importante, porque si bien se da esa estabilidad exterior que les comentaba antes, ¿no? Hay pocos elementos conflictivos e internacionales que puedan afectar a Canarias. Sin embargo, internamente Canarias vive un convulso siglo XIX, puesto que hay una crisis económica muy profunda, la propia pérdida de las colonias pues ha hecho que todo digamos el modelo económico insular pues se quiebre. Luego, bueno, se busca la salida en un nuevo factor agroexportador que fracasa, que es el de la cochinilla, ¿no? Se produce una explosión migratoria hacia América, etcétera. Pero no tenemos ahí, ¿no? una Canarias también muy inestable desde la perspectiva interna. Todos estos cambios hacia el exterior, pues, ¿qué van a amenazar? Pues sobre todo van a amenazar la hegemonía mercantil y naval británica, que desde 1806 se había convertido pues en la gran potencia mundial, prácticamente sin rivales en el plano marítimo y en la fábrica del mundo, ¿no? Porque fue la nación que primero incorporó el fenómeno de la revolución industrial. Bien, para Canarias, ¿esto qué significa? Pues para Canarias significa su revalorización estratégica. Es decir, la presencia británica en Canarias, que se remonta más atrás, se agudiza a partir de 1880 al calor, ¿no? De esta nueva competitividad internacional, donde ese protagonismo geoestratégico de Canarias crece, donde los intereses británicos en Canarias se magnifican y donde bueno, vamos a transitar hacia una nueva fase del capitalismo industrial, que es la fase imperialista. En esta fase imperialista, como sabemos, bueno, las grandes potencias europeas van a pugnar por hacerse con el control, ¿no? del mayor territorio posible en África, ¿no? Y bueno, Canarias está en la ruta. Ya lo estaba en la ruta americana, ¿no? Y ahora va a estar en la ruta colonial africana, y eso tiene un valor intrínseco muy importante. Los británicos, que ya estaban aquí, que ya comerciaban con Canarias, que ya tenía, bueno, pues una serie de sociedades mercantiles muy arraigadas, que, bueno, entrecruzaban sus intereses con el comercio atlántico, con la provisión de servicios, con la compra de productos de la agroexportación canaria, etcétera. Ahora, bueno, van a ver
que el archipiélago ofrece ventajas comparativas para otras cuestiones quizás más importantes. Y en esa nueva fase del llamado imperialismo colonial, a partir de 1885, sobre todo la Conferencia de Berlín, vamos a entrar en una última década donde se va a producir esto que se llama el fenómeno de la redistribución colonial. Bueno, el fenómeno de la redistribución colonial es un concepto que teorizó el maestro José María Jover en su momento, ¿no? Con un artículo, en fin, muy conocido, importantísimo, se llama Teoría y Práctica de la Redistribución Colonial, 1898, Teoría y Práctica de la Redistribución Colonial, y que, bueno, pues se cimenta en una visión puramente darwinista de las relaciones internacionales. En una lucha, digamos, por la supervivencia, donde se impone, ¿no?, en esas nuevas dinámicas del imperialismo colonial, que ofrece el imperialismo colonial, se impone el más fuerte. ¿Vale? ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que aquellas posesiones territoriales más frágiles, pero todavía controladas por naciones que se consideran decadentes o en declive, van a ser objeto de disputa. Cuando digo objeto de disputa, muchas veces esta confrontación entre las grandes potencias por esos territorios, esas posesiones estratégicas, no van a trascender el plano de la diplomacia, es decir, no se van a materializar luego, ¿no?, en conflictos abiertos. En otros casos sí. Y bueno, esas potencias que se contemplan a sí mismas como las que tienen mayor vitalidad y las que están llamadas, ¿no?, a hacerse con esos enclaves, con esos territorios de las viejas potencias o los viejos imperios decadentes, ¿no?, como se les conocía. En otras palabras, es decir, el mundo anglosajón y germánico, ¿no?, arrollaría a su paso, ¿no?, y se quedaría con buena parte de los territorios pertenecientes a esas viejas monarquías decadentes que no se identificaban con claridad con los viejos imperios ibéricos, ¿no?, que eran en aquel momento España y Portugal. Pues bien, lo que llamamos el 98, llegando ya a la fecha clave, es lo que podríamos definir como la tardía internacionalización de la crisis colonial española. Es decir, España, bueno, pues se abre a un proceso de crisis de su imperio colonial ultramarino, ¿no?, y es el momento, el 98, elegido por los Estados Unidos, nuevos Estados Unidos imperiales, para imponerse en lo que consideran su frontera del Caribe, ¿no? Entonces, bueno, España va a quedar en una dramática posición y pues se va a quedar aislada, completamente sola. ¿Por qué? Porque ya el orden de Viena, el orden de 1815, había periclitado. Ninguna vieja dama, entre comillas, del continente, ninguna potencia europea va a salir en auxilio de esa España completamente amenazada en su espacio ultramarino, ¿no? Refiero digamos, en lo que son los momentos previos a la guerra de 1898. Como mucho, bueno, habrá alguna amistosa recomendación de alguna cancillería europea para que se evitase la guerra, para que se negociase una salida política, diplomática a ese conflicto en cierne. En todo caso, lo que se observa ahí es la crudeza, ¿no?, de esas relaciones darwinistas, de esa falta de alianzas, de esa fragilidad, ¿no?, en la que se hallaba
inmersa España en aquel momento, y por tanto el 98 lo que hace es aumentar el barómetro de la inseguridad general, pero sobre todo el barómetro de la inseguridad para Canarias, ¿no? Ante la certeza de un conflicto que a esa altura pues era más que esperado, ¿no? Bueno, decía el profesor Jover que esto era un puro realismo, puro realpolitik, ¿no? Puro realismo de las potencias a la hora de dirimir sus intereses en el tablero de juego internacional, ¿no? Y bueno, unas potencias que, bueno, pues como fuerzas ascendentes trataban de fagocitar todos aquellos elementos aquellos territorios, aquellas posiciones que, bueno, pues eran de frágil defensa, ¿no? Sin embargo, no bastaba únicamente con adjudicárselo, es decir, la política internacional del momento y la diplomacia genera unos mecanismos que ya existían, pero que ahora se reverdecen, ¿no? Para fijar unas reglas de juego en torno a esta redistribución colonial. Por ejemplo, el ultimátum, por ejemplo, la garantía de seguridad y otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ultimátum, recuerden que la guerra de 1898, esa que España libra con los Estados Unidos y por la cual pierde Cuba, Filipinas, etcétera, comienza con un ultimátum, precisamente, ¿no? Un ultimátum aprobado por el Congreso de los Estados Unidos para que España abandone la isla. ¿Por qué se había llegado a esa situación? Bueno, no voy a entrar ahí, pues sería muy profuso ahora explicarlo, pero está claro que desde que en la isla de Cuba se levanta una insurrección independentista en 1868 hasta la salida de los españoles, pues 20 años más tarde, ahí lo que hay es una desastrosa gestión de ese problema político, ¿no? Por parte de los sucesivos gobiernos de la monarquía, básicamente, ¿no? Porque bueno, la República fue un momento, la Primera República fue un momento efímero, ¿no? Bueno, yo creo que podemos entonces pensar el 98, de hecho así lo expresó el profesor Jover, como un episodio más de esta fase de redistribución, bueno, de la inevitable pérdida española de las últimas posesiones coloniales, que agrandó, y esto es lo que nos interesa, lo que más nos interesa a nosotros, esa pérdida del imperio colonial y esa coyuntura redistributiva, lo que hizo fue agrandar la sensación de fragilidad del territorio insular canario, ¿vale? Que por otro lado tiene una larga trayectoria desde el siglo XV en adelante, porque Canarias siempre se ha sentido frágil, amenazada, mal defendida, ¿no? En distintas etapas históricas, ¿no? Ahí se construye todo un imaginario en esos momentos del 98 español en Canarias, ¿no? En el que el archipiélago, pues, bueno, ahí se puede leer la prensa, algunos tratadistas militares, algunos informes diplomáticos, ¿no? En lo que hay una especie de histeria momentánea, pero que luego también tiene sus efectos más a medio plazo, ¿no? En la que, como les decía, se imagina el archipiélago fagocitado por una gran potencia, ¿no? De nuevo cuño, ¿no? Bueno, ¿qué factores estaban influyendo ahí? Pues, la indefensión naval, la agresividad exterior de esas potencias, la carencia de un suficiente poderío industrial y militar español que pudiera garantizar la seguridad no solo de Canarias, sino de toda su frontera sur, es decir, iría el famoso eje Baleares Estrecho Canarias, ¿no? Bueno, todo esto pues formó un cóctel de elementos que
que bueno, pues es lo que caracterizaría al 98 canario, ¿no? Toda esa todos esos movimientos políticos, diplomáticos, etcétera, en los reservados de la política mundial de entonces, ¿no? Que alimentaban, ¿no? esa inseguridad. Entonces lo que habría que plantearse es cuál fue el riesgo, ¿no? Real de que pudiera llevarse a cabo un proceso de esta índole sobre el archipiélago canario, que por cierto luego se va a reproducir en otras crisis internacionales posteriores, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Incluso esta sensación de fragilidad, de inseguridad, de amenaza se volverá a reproducir con otros, salvando las distancias y con otros componentes, en los años 70, pues con la llamada descolonización del Sáhara, etcétera, ¿no? Bueno, antes de entrar un poco a resolver esta pregunta que acabo de plantear, paso al segundo momento de la charla, que es la que tiene que ver con la irrupción de los intereses británicos, ¿no? Porque no se puede entender toda esta fase sin la presencia de los británicos. Es decir, para evaluar el significado del 98, pues conviene apuntar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo los británicos observaron las islas a partir, sobre todo, de 1880, 83 en adelante, ¿no? Porque para ellos Canarias ofrecía unas muy interesantes ventajas comparativas en la carrera colonial con respecto, bueno, a su uso como punto intermedio, como base marítima, ¿vale? Y claro, esta revalorización estratégica de la que les hablaba, pues sí, permite incluso a nivel interno un mayor desarrollo de las fuerzas económicas en el archipiélago, ¿no? La creación, por ejemplo, del puerto de La Luz, el desarrollo de la nueva fase agroexportadora. Digamos que esta nueva dinámica estratégica introduce un factor de modernización en Canarias. Llegan nuevos adelantos, etcétera, llega el telégrafo, poner un ejemplo. Pero también tiene la otra cara, y es que cuando se produzca una crisis internacional, como es la de 1898, pues las islas van a estar también en el ojo del huracán, ¿no? de ese conflicto, ¿no? Y bueno, pues esto es una circunstancia, lo que podemos llamar la circunstancia del 98, que pues revela, como decía, esas fragilidades de la posición periférica y dependiente de Canarias, que luego pues se va a agravar con las futuras dos guerras mundiales. Yo creo que lo acabo de nombrar, hay un momento fundamental en lo que es la afiliación del archipiélago con los intereses británicos, y es sobre todo la creación del Puerto de la Luz, por cierto, iniciativa, ¿no? Sobre todo de los León y Castillo, entre otros, ¿no? La creación del Puerto de la Luz en 1883, ¿no? Que va a tener un impacto, creo yo, es una opinión personal, sobre la proyección internacional de Canarias, incluso mayor que el decreto de Puertos Francos de 1852. Hacia eso lo unimos, pues la cercanía de las islas al continente africano, pues ya tenemos el cuadro, ¿no? Sobre las posibilidades de Canarias para proveer de servicios, para servir de plataforma a los intereses, en primer lugar, de estos británicos, que son los pioneros en posicionarse en el archipiélago desde esta perspectiva, ¿no? Claro, también estamos en una fase donde va a imponerse un nuevo tipo de capitalismo, que es el capitalismo llamado monopolista, ¿no? Sobre todo a partir de la llamada Gran Depresión Económica de 1873, ¿no? Que es una crisis de sobreproducción, etcétera, ¿no? Donde se acentúan las tensiones, los conflictos entre los distintos actores internacionales, ¿no?
Y ahí se suma otro factor estratégico a ese proceso de revalorización, y es el carbón. El carbón es un mineral estratégico de suma importancia, puesto que con la segunda revolución industrial, como sabemos, ¿no?, toda la navegación va a convertirse en navegación a vapor. Y por tanto, las grandes potencias, en esta fase monopolista además del capitalismo, necesitarán de bases intermedias para proveer a sus flotas, ¿no?, para proveer a su flota mercante, pero también a sus escuadras navales, ¿no?, de cara a obtener criterios de superioridad con respecto a sus rivales, ¿no? Claro, Gran Bretaña estaba posicionada, Gran Bretaña tenía fuertes intereses en el Atlántico Medio, era una potencia colonial de primer orden y necesita a Canarias, convertir a Canarias en una de sus bases de abastecimiento, en una de esas estaciones intermedias para proveer de combustible a su flota. Y entonces, bueno, se ve claramente en los informes consulares británicos, ¿no?, como de repente, a partir de 1880 y tantos en adelante, lo que antes era pues informes que tenían que ver con el comercio canario, etcétera, ¿no? A partir de ese momento hay una centralidad absoluta en lo que se refiere al foco de interés del carbón, ¿no? Esto que les decía, el comercio carbonero había comenzado antes, incluso en 1836 en Santa Cruz de Tenerife precisamente, ¿no?, que se le había declarado puerto de depósito, pero solo a partir de 1874 se observa ya la tendencia continuada a utilizarlo mayormente en la navegación, ¿no?, donde, bueno, les pongo un dato, ¿no?, en torno a 1875, por ejemplo, el 57% de las embarcaciones que entraban en Canarias eran vapores, 57%, ¿no? Ya se estaba ahí viendo el tránsito, ¿no? 10 años más tarde, es decir, a la altura de mitad de los 80 del siglo XIX, prácticamente ya eran más del 90% de toda la navegación, de todo el tráfico portuario que pasaba por aquí. Por tanto, los puertos isleños se habían transformado en enclaves monopolísticos para el repostaje de los buques británicos, ¿no? Y esto es lo que Gran Bretaña quiere mantener a toda costa, y es el principal factor de, de proyección de sus intereses sobre Canarias, ¿no? De hecho, monopolizan el abastecimiento de carbón a través de dos empresas que ellos son de titularidad británica realmente, que son la Tenerife y la Gran Canaria Coaling Company, ¿no? Y bueno, Canarias también pues va a formar parte de ese escenario estratégico de enorme valor primero para los británicos, que son los que lo dominan, los hegemónicos, pero también para otras potencias, que es el triángulo que constituye Madeira, Azores y Canarias. También podríamos incluir ahí a Cabo Verde, aunque con un menor protagonismo, ¿no? Bueno, todo esto, fíjense, todo este ascenso de la conflictividad internacional, la presencia de los intereses británicos en Canarias, la revalorización estratégica del archipiélago, se combina con un régimen borbónico en España, restaurado en 1874, que, bueno, había perdido autoridad en el concierto mundial, ¿no? Se había distanciado, España como nación se había distanciado enormemente de los países más avanzados, presentaba un notable atraso industrial y mercantil, y esto a su vez se traducía en una esclerótica labor diplomática, ¿no? Puesto que ni siquiera lo que era la política exterior española había reparado mucho en todo lo que habían sido los cambios, ¿no?, la transformación del sistema mundial
que por supuesto ya no actuaba bajo los principios de la solidaridad monárquica, etcétera, estos de 1815, ¿no? Sin embargo, todavía conservaba una posición geopolítica, una posición estratégica fundamental sobre ciertos territorios. Pensemos el significado de Cuba o Filipinas, pero también pensemos el significado, como he dicho, de Canarias, ¿no? Esta idea canovista de Antonio Cánovas, bueno, que se ha llamado la política del recogimiento, ¿no? Que, como decía el profesor Pablo Quintana, más que recogimiento era una especie de acomodo circunstancial, era pasar de alguna manera desapercibido en ese escenario, ¿no? Centrarse solamente en aquellas cuestiones que más le podían interesar a España. Esto no era posible bajo ese contexto que he descrito, ¿no? Y tampoco fue muy efectiva, por otra parte, la política exterior de los liberales, la famosa política de ejecución de Segismundo More. Bueno, visto todo este escenario, todo este contexto, pues voy a pasar ya a la parte final de mi intervención, hablando pues del significado de la crisis de 1898 para Canarias, en este caso, ¿no? Directamente ya para Canarias. Bueno, la guerra, la conocida como Guerra Hispano-Norteamericana de 1898, podemos considerarla como el primer gran conflicto internacional contemporáneo que afecta a Canarias, ¿no? Es una guerra de signo imperialista, la que libra Estados Unidos, ¿no? Para hacerse con las posesiones españolas de ultramar, ¿no? Y bueno, es una guerra que pone en evidencia, como les decía, el protagonismo exterior de nuestras islas, ¿no? Lo curioso es que todos estos elementos afloran a partir de la intervención de un actor que apenas había tenido presencia ni protagonismo en Canarias, como son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, ¿no? Bueno, canalizaron todos esos temores, siendo, pues, como digo, una potencia pues completamente ausente hasta ese momento sobre las posibles amenazas de las islas, porque las islas podrían estar amenazadas, es lógico pensarlo, en torno a un conflicto entre Gran Bretaña y Alemania, entre Gran Bretaña y Francia en aquel momento, pero no se contaba con la posibilidad de que Estados Unidos se convirtiera en un revulsivo para eso, ¿no? Por tanto, el 98 va a ser un catalizador, podemos decirlo así, de las tendencias políticas, militares y diplomáticas que gravitaban desde mediados del siglo XIX sobre Canarias, ¿no? En las islas, pues, simplemente se pusieron de manifiesto todas esas inercias acumuladas en la política exterior, en el escenario internacional y en la fragilidad española que ya he descrito, ¿no? Para ir un poco resumiendo, ya que llevamos casi una hora, ¿no? o algo menos, podríamos decir que hay tres variables en torno al 98 y Canarias, ¿no? que actuarían de manera conjunta para que el archipiélago se sintiera vulnerable, amenazado durante esa crisis, ¿no? La primera de esas variables es lo que entonces se entendió como la eventualidad de un ataque de los Estados Unidos en el Atlántico Oriental, es decir, en esta parte del Atlántico o incluso en el Mediterráneo, que no solo implicaría a Canarias, sino también a otras zonas de las costas españolas, ¿no? Por ejemplo, Baleares, se especuló que incluso la flota de Estados Unidos pudiera entrar por el estrecho y atacar Baleares, cosa un tanto delirante, pero bueno, o incluso ataques sobre las costas gallegas o sobre las plazas norteafricanas, ¿no?
Bueno, el segundo elemento es esa preocupación compartida de que el 98 habría bueno, un momento de incertidumbre que a partir de cómo se desarrollase esa guerra, pues podía afectar notablemente, ¿no?, al país, ¿no? Y en relación con esto, pues el tercer factor sería el supuesto teórico de que el conflicto bélico con los Estados Unidos provocase una desintegración mayor de España de la esperada. Es decir, se podía en un momento dado, y de hecho así se asumió, la pérdida de Cuba, de Filipinas, en fin, de lo que es el espacio ultramarino, ¿no?, aquello que estaba alejado de la metrópoli. Pero hubiera sido mucho más difícil de digerir y hubiera puesto seguramente, como así lo ha estudiado la profesora Rosario de la Torre, ¿no?, hubiera puesto en una enorme dificultad la propia monarquía, ¿no?, de la regente, de María Cristina, si esta crisis hubiera dado lugar a la pérdida es decir, a haber afectado de manera notable a enclaves, territorios más allá de ese imperio ultramarino, ¿no? Y aquí, bueno, un poco entro en lo que es la fase quizás más conocida del 98 canario, ¿no?, que es ese mito que se creó en torno a que hubo un plan de invasión, o por lo menos de ataque de los Estados Unidos a Canarias, la famosa flota del Comodoro Watson, ¿no?, que iba a venir aquí, que iba a bombardear las islas y tal. De hecho hubo, entre abril, mayo del 98, pues hubo un revuelo porque había noticias, circulaban rumores, y mucha gente se marchó incluso a las medianías, ¿no? Huyó en el caso de Las Palmas, por ejemplo, huyó hacia las medianías esperando, ¿no?, la llegada de la escuadra enemiga. Bien, sobre este mito, porque nunca se produjo ese ataque, como sabemos, ¿no?, yo traté de investigarlo con las fuentes, es decir, bueno, vamos a ver qué nos dicen los documentos, qué tipo de aproximación empírica se puede hacer a si hubo o no un plan de ataque, al menos, ¿no? Y bueno, es verdad que Estados Unidos, sobre todo el alto mando naval de los Estados Unidos, antes de entrar en guerra con España, diseñó varios escenarios posibles, ¿no? Y entonces en uno de esos escenarios decía, bueno, si España no lanza su flota a combatir hacia Cuba y Filipinas, se enroca en una resistencia y fortifica Cuba, aunque sea La Habana, y trata de resistir, entonces iremos a atacarles al otro lado, ¿no? Ese era, pues, digamos, el supuesto estratégico de los Estados Unidos, y ahí se contemplaba, como les decía, pues varias posibilidades, entre ellas estaba Canarias. ¿Qué ocurre? Que eso no se produjo, porque el gobierno de Sagasta, de Mateo Sagasta, lo que más temía era precisamente esa situación, ese escenario, es decir, ver aparecer la escuadra norteamericana por las costas peninsulares o insulares. Y entonces, bueno, esto hay un largo recorrido, lo explico en la tesis. Prácticamente lo que se hizo fue mandar a Cervera y mandar a Montojo a la derrota, con la idea de justificar realmente la negociación hacia la entrega de Cuba y dejar protegido el hinterland metropolitano español. Y esto fue así porque se entendía además que era la manera de preservar a la monarquía, ¿no?, que también estaba en un momento, había, bueno, todo un conflicto interno del país, etcétera, ¿no? Vale, y el otro mito alrededor de esto es si Gran Bretaña inició una acción diplomática
para evitar ese ataque de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, por un lado se dice hubo un plan de ataque, pero ese plan de ataque no se produjo porque intervinieron los británicos y pararon la llegada de la escuadra. Tampoco me pasé meses en Londres investigando en la documentación diplomática británica y llegué a la conclusión de que esa iniciativa diplomática británica nunca existió. Es verdad que los ingleses informaron todo el tiempo, se mantuvieron a la expectativa, iniciaron sus movimientos. Ellos además tenían una crisis sobrevenida con España en ese momento, en el 98, que fue la crisis con Gibraltar también, porque España intentó fortificar el perímetro del Peñón. Y bueno, hubo ciertos movimientos preventivos, pero jamás hubo una iniciativa, creo yo, a menos que aparezca documentación que lo confirme, jamás hubo una iniciativa diplomática británica. Lo que sí hicieron los británicos fue activar un plan estratégico de hacerse con Canarias, a partir del 98, curiosamente, que luego volverá en torno a las guerras mundiales, un plan estratégico de hacerse con Canarias si ellos perdían el Peñón o perdían el estrecho de Gibraltar, ¿no? Bueno, y por último, el 98 genera esa coyuntura, se salva lo que podría haber sido esa principal amenaza, ¿no? Que la guerra hispano-estadounidense pues hubiera desencadenado un fenómeno mayor de desintegración territorial vinculado al mecanismo de la redistribución. Es decir, que aprovechando que España se encontraba en una posición absolutamente de postración, de derrota ante los Estados Unidos, otras potencias intervinieran para arrancarle determinados territorios, determinadas posesiones. Hago aquí un inciso. Claro, hoy es difícil imaginar a Canarias como un trozo, como un resto, una posesión del imperio colonial español, pero es así como se observaba Canarias en las cancillerías europeas, cancillerías occidentales, en esta coyuntura. Y bueno, evidentemente cuando se dice que el riesgo de redistribución colonial podría aparecer en la coyuntura del 98, yo creo que el único riesgo de redistribución colonial real en aquel momento era Canarias. Hay que decirlo claro. Es decir, entiendo que lo de las plazas norteafricanas, incluso Baleares y tal, eso hubiera sido mucho más complejo. El caso de Canarias era evidente que era un territorio, como he dicho, susceptible de ser, al menos teóricamente, redistribuido, ¿no? Y bueno, para ya entrar un poco en el post-98, bueno, esta crisis de seguridad que deja muy tocada, ¿no?, a la monarquía española, al Estado español, que, bueno, pues precipita todo ese potencial estratégico acumulado en las Islas Canarias, que fermenta todos esos temores, todas esas alarmas, toda esa indefensión militar. Pues bueno, en realidad lo que se pretende después del 98 es proteger, como no podía ser de otra manera, esa frontera territorial que se había resignificado con la pérdida ultramarina, ¿no? Y bueno, hay dos sendas, digamos, que se intentan para reforzar la seguridad de Canarias después del llamado desastre, ¿no? La primera es la senda de la militarización de las islas, de, digamos, lo que sería el reformismo militar, que fracasa porque España no tenía recursos de esa índole, ¿no? Bueno, se hablaba de ensoñaciones, ¿no?, de crear una base naval con una escuadra potente en Canarias y tal, cosas que, bueno, en fin,
En aquel momento no podía España poner una escuadra de destructores como Francia, como Alemania o como Gran Bretaña, así no podía desarrollar un programa naval. La otra senda, digamos, la otra vía, que era la de situarse bajo el paraguas protector de una gran potencia, eso que llamamos la garantía exterior. Bueno, pues es verdad que aparece titubeante en los años posteriores al 98, por lo menos hasta 1905, anduvo bastante atascada, pero sin duda ese era el procedimiento. La única posibilidad que tenía España de defender las islas era llegar a un acuerdo, una garantía. Y bueno, lo voy a dejar apuntado ahí, hay toda una serie, es un proceso que parte de los propios 1900, hay toda una nueva generación de políticos en España, porque quedan atrás las viejas estrellas de la primera restauración, los Cánovas, los Sagastas, etcétera, ¿no? Y aparecen nuevos políticos como Maura, como Canalejas, como Allende Salazar, etcétera, que van a dar lugar a un exitoso, desde mi punto de vista, viraje de la política exterior española, eso que se llama el regeneracionismo exterior de España, y que va a lograr, si bien no de forma explícita, como un tratado de garantía exterior, pero sí va a lograr hacia la altura de 1907, bueno, pues ese paraguas protector, sobre todo porque se recupera una máxima de la vieja política exterior española, y que era que cuando Gran Bretaña y Francia se pusieran de acuerdo, había que estar con ella. Gran Bretaña y Francia se ponen de acuerdo en 1904 con la Entente, y eso es lo que le permite, después de un arduo proceso de negociación diplomática, obtener al menos una garantía con la contraprestación de la neutralidad española, de neutralidad benevolente hacia la Entente, ¿no? Hacia la altura de 1907, ¿no? Los famosos acuerdos de Cartagena. Bueno, pues hasta 1907 podemos decir que para Canarias los riesgos tenían una dimensión múltiple, ¿no? Podían venir de un conflicto con Gran Bretaña y Francia, Francia con Alemania, Alemania con Gran Bretaña, etc. Incluso podríamos introducir ahí el factor Estados Unidos en la coyuntura del 98. A partir de 1907, una vez que se produzca este fenómeno garante, los riesgos, las amenazas para Canarias van a venir de un único conflicto bilateral, el que enfrente a la Entente anglo-francesa con el Imperio alemán. Pero bueno, esto ya es materia para la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, y eso ya se lo dejo a Javier mañana, ¿no? Con esto termino y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias.